Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur. Tenemos el honor y el placer de entrevistar a esta hora al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Gracias, presidente, por su tiempo. Gracias a ti y un inmenso abrazo a Venezuela y a toda América Latina. Bueno, yo terminando esta cumbre de la unidad que todo el mundo ha dicho que es histórico, ¿no? Es un momento histórico. Por fin, América Latina y el Caribe juntos sin Estados Unidos. Sí, se ha marcado un hito realmente histórico, un antes y después en la historia de América Latina. Cuando hace unos años, unas décadas, iba a usar América Latina, tomar resoluciones para crear sus propias instancias, para marchar con sus propios pies, trabajar con sus propias fuerzas, ¿no? Y si lo hubiera intentado, hubiera recibido la influencia enseguida del Departamento de Estado para tratar de bloquear cualquier intento de unidad. Esta vez en forma independiente, autónoma, digna, y yo le diría hasta eficiente, porque esto fue presentado hace menos de 2 años por Ecuador, en abril de 2008, esta propuesta, ya es realidad. Esa comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, foro en el cual podremos resolver en forma pacífica nuestras controversias, velar por la democracia en la región, etcétera, sin necesidad de tener que ir a países, no digamos extrarregionales, pero sí bastante distantes de nuestra visión, valores, intereses, etcétera. Bueno, ahora se abre un nuevo capítulo de desafíos, ¿no? Es decir, América Latina y el Caribe están enfrentando juntos temas como la crisis económica, la crisis ambiental, el terrible terremoto que ha devastado Haití, un golpe de Estado reciente, las bases militares instaladas en territorio latinoamericano. En su opinión, ¿cuáles serían esos desafíos? ¿Cuál es el más importante, la prioridad y cómo lo ve para esta nueva organización que surge? Bueno, que usted pone en conjunto todos esos problemas, aparecería como que sí, no hemos avanzado nada. Y yo creo que sí, que se ha avanzado y mucho. Recuerde usted lo que era América Latina antes, ¿no? En muchos lugares dictaduras, abierta intervención de potencias extranjeras. Entonces, por supuesto, todavía subsisten conflictos y problemas, pero peligro de guerra entre países, Argentina, Chile, etcétera, ¿verdad? Pero creemos, el propio Ecuador con Perú, creemos que todavía subsisten conflictos, problemas, pero que la región ha avanzado muchísimo. Y precisamente, para lo más rápido posible superar esos conflictos un poco más estructurales y cualquier conflicto coyuntural que se presente, es que hemos creado esta organización. Está claro que un desafío inmediato es el caso Haití, aunque ahí estamos trabajando ya a nivel de UNASUR y obviamente a nivel de países individualmente hablando. Está el problema de las bases militares, está el problema de Honduras. Precisamente por eso la nueva organización, la OEA, se mostró totalmente ineficiente para tratar de resolver el problema de Honduras, que dicho sea de paso no se ha resuelto y nos lo quieren imponer a la brava, ¿verdad? Entonces, todavía subsisten problemas en la región. Creo que de todos modos no es comparable con lo que vivíamos antes, que realmente éramos un patio trasero, colonia, o pretendían que seamos colonia de ciertos países, pero muchos gobiernos agenciosamente aceptaban ese rol. Yo creo que eso ya no existe en América Latina o es una especie de extinción, ¿verdad? Sin embargo, subsisten problemas estructurales, insisto, y coyunturales, y por eso la nueva organización, para tratar de resolverlos. Siempre habrá, aunque no esté dentro de la organización, intentos de fomentar, azuzar odios inútiles, le decía Martí, a la confrontación entre hermanos. Y de hecho hubo su momento en esta propia cumbre que pudo hacer fracasar la reunión. ¿Cómo cree usted que se enfrentará hacia el futuro y qué significará para esta organización resolverlo desde dentro? Bueno, divide y reinarás, ¿verdad? Pero yo creo que la respuesta casi siempre es la verdad pura y simple. Entonces, en América Latina y en Sudamérica, los problemas que hemos visto recientemente de tensión, Colombia, Ecuador, Colombia, Venezuela, no es culpa de Ecuador, no es culpa de Venezuela. Los problemas están en Colombia y está generándose un foco de tensión y de desestabilización para los demás países. Ante la impotencia de poder resolver sus propios problemas, quisieron acusar a Ecuador de cómplice de la FARC, después a Venezuela de cómplice de la FARC. Entonces, ¿a quién nos va a molestar todo aquello? Y enseguida, la derecha internacional con sus medios de comunicación, con sus fundaciones, con sus think tanks, centros de reflexión autónomos e independientes, que no son otra cosa que portavoces de la extrema derecha, en la gran mayoría de casos, de la extrema derecha de Estados Unidos, enseguida atacar, y los estudios, que las vinculaciones con la FARC, con el narcoterrorismo, la narcodemocracia, etcétera. Entonces, ¿a qué gobierno soberano digno, a qué país soberano y digno no molesta aquello? Entonces,
Creo que la respuesta a todos estos conflictos es la verdad. Y la verdad es que tenemos un problema serio en Colombia que todos los latinoamericanos deseamos que se solucione lo más pronto posible, pero mientras tanto, que por favor se mantenga dentro de las fronteras colombianas y no se convierta en un foco de desestabilización para la región. Bueno, usted hablaba de los medios, de las guerras mediáticas, usted la ha padecido internamente, el proceso que ha llevado adelante en Ecuador, si bien ha sido con mucho éxito, también ha tenido que enfrentar muchas campañas y mucha guerra mediática. ¿Cómo van las cosas en Ecuador hoy? ¿Cree que ha cumplido parte de los sueños y los compromisos con el pueblo ecuatoriano? Es claro que hemos avanzado. O sea, solo un necio diría que el país se ha estancado o retrocedido, ¿no? Estamos avanzando, para que vea que hasta la extrema derecha, que me quiere acusar de tirano porque le ganamos todas las elecciones, dice, hasta los tiranos hacen obra, porque no pueden negar la inmensa obra pública que está realizando la Revolución Ciudadana. Pero jamás estaré satisfecho. Mientras hay un pobre en el país y en Latinoamérica y en el mundo, no podemos estar satisfechos. Hay que seguir avanzando y mucho más rápido. Pero obviamente los obstáculos, sobre todo para los gobiernos alternativos de cambio, como los nuestros, son gigantescos. Cada día algo nuevo. Y sobre todo a través de la punta de lanza, de las armas que tiene la extrema derecha, el grupo de poder, que es gran parte, o que son gran parte de estos medios de comunicación, que proclaman la libertad de expresión cuando es la libertad de sus bolsillos y la libertad de sus caprichos, ¿verdad? Como me dijo un buen amigo, desde que Gutenberg inventó la imprenta, la libertad de expresión para esta gente es la voluntad del dueño de la imprenta, ¿verdad? Entonces queremos inaugurar en América Latina una verdadera libertad de expresión, pero es un poder enorme al que nos enfrentamos, porque de ellos recibimos las noticias. Ellos son los que crean realidades, muchas veces absolutamente falsas, que las quieren hacer pasar como realidad. Y cada día un nuevo invento, cada día un nuevo ataque, etcétera. Pero estamos confiados que junto a nuestros pueblos triunfaremos, pero uno de los grandes desafíos que tiene Ecuador y América Latina, crear verdadera comunicación social y verdadera libertad de expresión que no se reduzca a lo que pretenden estos señores, libertad de manipulación, libertad de extorsión, para seguir manteniendo el status quo y sus privilegios como buenos representantes que son de los grupos de poder que siempre han dominado la región. Bueno, por último, no quiero perder la oportunidad de preguntarle como economista, que es, por temas que tienen tanto que ver con nuestra región y con el mundo. Y me estoy refiriendo también a crisis múltiples, ¿no?, que yo creo que son parte del estudio de la economía. La crisis que ha generado el cambio climático y al propio tiempo la crisis financiera que no se ha generado en nuestros pueblos, pero que está haciendo mucho daño a nuestros pueblos. ¿Por dónde cree usted que va el camino de la solución de estas crisis? Bueno, replantear esta globalización, que confío totalmente en el mercado, ¿verdad? Como economista no puedo negar esa realidad económica llamada mercado. Otra cosa es que confiemos en esa entelequia llamada mercado para ordenar nuestras sociedades, para determinar vidas, personas, propiedades, etcétera, ¿no? El mercado no tiene conciencia ni alma y además que tiene grandes deficiencias. No solo estamos hablando a nivel ético, de equidad y de justicia, sino incluso a nivel de eficiencia. Ahí está, por ejemplo, el cambio climático. O sea, el mercado no se preocupa de esa clase de bienes sin precios explícitos y tiende a destruirlos por la ambición de el motor del sistema de mercado, que es el fin de lucro, o sea, otra forma de llamar esa misma ambición, ¿verdad? Buscar el fin de lucro, y acumular, en consecuencia no se preocupan de esos bienes tremendamente valiosos, pero sin precios explícitos. Entonces creo que hay que replantear la globalización, crear acción colectiva a nivel mundial. Los mercados deben estar sometidos a las sociedades, no las sociedades a los mercados, incluyendo en los países desarrollados, ¿verdad? Y ahí tendremos pues una globalización que tal vez brinde bienestar a la gran mayoría de nuestros pueblos y no como ahora, bienestar a unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías, que procure cuidar el medio ambiente, que evite excesos como el que acabamos de ver y que ha producido esta crisis financiera que, como usted bien indica, nosotros sin haberla generado somos las principales víctimas, ¿no? El momento en que se cambie la lógica económica prevaleciente en el mundo y que sin negar la existencia de los mercados tengamos claro que son las sociedades humanas las que deben dominar esos mercados y no viceversa. Bueno, me genera otra pregunta, pero voy a hacer una pausa. Hacemos una pausa en Telesur. Seguimos conversando con el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Acompáñenos.
Sí, esta es una entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Estamos hablando, presidente, de los grandes desafíos que tiene por delante América Latina con las crisis. Y en un momento en que, como este, en que se genera una organización histórica, América Latina y el Caribe por fin juntos, pero también es el momento en que se ha producido, digamos, el giro a la derecha en algunos países de nuestra región. Me pregunto yo en qué medida esto podría afectar los procesos de integración que vive América Latina. Bueno, yo no concuerdo mucho con aquello, porque por el contrario, se han ratificado procesos de izquierda en también algunos países de la región. Mire la esplendorosa victoria de Evo Morales en Bolivia, mire Pepe Mujica en Uruguay. Entonces, es claro que en Chile va a tomar el poder un gobierno de derecha, pero con todo respeto para Chile, ¿verdad? La política económica que llevó a cabo Chile con los gobiernos de la concertación fueron políticas de centro-derecha. No creo que haya grandes cambios, tal vez sí en la visión de integración regional, pero esperemos, no esperemos ver qué pasa. Chile siempre ha tenido una vocación integracionista, entonces creemos que independientemente de los gobiernos y de su orientación, van a seguir promoviendo, como lo hizo Michelle Bachelet, dicha integración. Entonces, realmente, además, consideramos que hay un ambiente en América Latina muy interesante. Mire el clima en esta reunión. Gobiernos, como usted quiere definirlo, de centro-derecha, derecha, centro-izquierda, izquierda, pero todos convergiendo a la necesidad de integración y de esta nueva organización que ha sido lograda por unanimidad. Entonces creemos que más allá de las ideologías y de las orientaciones de los gobiernos, hay cosas fundamentales en América Latina que van más allá de esas orientaciones y que se están logrando, como nuestras propias instituciones, como esa voluntad de ser dueños de nuestro destino. Usted mismo ha recordado que la idea de hacer algo así como la organización que acaba de surgir partió de Ecuador. De Ecuador también han partido esfuerzos por consolidar UNASUR, el ALBA, una serie de proyectos que han sido la expresión de la integración en los últimos tiempos en América Latina. ¿Cómo convivirían todos esos proyectos dentro de la organización que se crea y cómo conviviría esa organización con la OEA o sería como la negación de la OEA? Bueno, no interesa quién inició la idea de la nueva organización, lo importante es que ya es prácticamente una realidad. Es necesario, mire, yo veo esto como un proceso un poco caótico, pero en la dirección correcta. Es decir, nació y permaneció en América Latina el deseo de integrarnos, de tener nuestras propias instancias, etcétera, y tal vez fue un poco desordenado ese primer intento, pero le insisto, en la dirección correcta, y se generaron muchas instancias de integración, como Andina, Mercosur, UNASUR, ALBA, la Cumbre de América Latina y el Caribe, el Grupo de Río, ¿verdad? Entonces como que ya se están consolidando esos diferentes procesos. Y eso uno hace camino al andar, ¿verdad? Porque le insisto, o sea, ha sido un proceso un poco caótico, pero en la dirección correcta, buscar la integración latinoamericana, y yo creo que poco a poco vamos a ser más eficientes y eficaces en este sentido, porque es real que ha habido muchas instancias de integración, muchas veces superpuestas entre ellas. ¿Cómo va a convivir esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe con la OEA? Bueno, en un principio en los documentos borradores para esta cumbre se nos decía, no una organización que busque sustituir a la OEA. Yo no creo que tiene que tener ese fin explícito, pero tampoco es que vamos a tener que perder un minuto de sueño para que la nueva organización no deje sin razón de ser a la OEA. En lo particular, yo creo que esta organización debe asumir muchas de las funciones que tiene en estos momentos la OEA, como por ejemplo la resolución pacífica de controversias, porque como latinoamericano sí me revela que hay un golpe de Estado en Honduras y tenemos que reunirnos a discutir en Washington. Eso no puede continuar, ¿verdad? Si eso significa la desaparición de la OEA, qué pena. Todas estas instituciones son medios, no fines, ¿verdad? Entonces nadie busca explícitamente irse contra alguna organización existente, pero tampoco es que vamos a buscar lo contrario, para que no molestar a ciertas organizaciones, ciertos establishments incluso, o ciertos países, cuidémonos no de hacer daño a esta organización, de no perjudicarla, etc. Las organizaciones no son los fines en sí mismos, son los medios. Y si un mejor medio para sacar adelante a esta patria grande, como la llamó Bolívar, José Martí, a nuestra América, es la comunidad, como la hemos llamado, Estados Latinoamericanos y del Caribe, y eso implica la desaparición de la OEA, qué pena, pero nosotros vamos a apuntar, vamos a trabajar en función del bienestar de nuestros pueblos, no en función de ninguna organización per se. Es decir, incluso dentro de la OEA, esta organización podría representar, es decir, sería la voz y la presencia del conjunto de América Latina y el Caribe. Por supuesto, eso es lo que se busca.
Claro. Ahora, 200 años, presidente, han transcurrido desde los procesos independentistas latinoamericanos. Esta cita se decía que también celebraba la llegada de ese aniversario y la llegada de los 100 años, por ejemplo, de la Revolución Mexicana. De todas maneras, no tendría un carácter celebratorio, sino de, digamos, deuda con los próceres latinoamericanos. ¿Cree usted que hay una deuda cumplida o por cumplir? ¿Cómo la siente al finalizar esta cumbre? Creo que los procesos libertarios de esos 200 años cumplieron con un fin específico, liberarnos del colonialismo. Pero como decimos en Ecuador, esa segunda independencia todavía está pendiente. Nos referimos a ser verdaderamente libres, soberanos, a liberarnos de la pobreza, de la inequidad, y eso todavía es un proceso en construcción. Por eso en Ecuador estamos celebrando el Bicentenario como un proceso, algo que está en marcha, recordando 200 años de la independencia política de España, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo recordando que hay una obra inconclusa y que tenemos que lograr esa segunda y definitiva independencia, que es la liberación de la pobreza, de cualquier clase de yugo, explícito o implícito, lograr una soberanía plena en dignidad, en justicia, en equidad. Es decir, que esto es nada más un primer paso. Estamos caminando, y lo que sí, el gran desafío es caminar mucho más rápido porque nuestros pueblos no tienen más tiempo que perder, y en la dirección correcta. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Estamos entrevistando al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Acompáñenos, siga con nosotros. Volvemos con el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, quería brevemente temas de asunto personal. Sabemos que acaba de operarse de la rodilla, lo ha sabido todo el mundo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está de salud? Muy bien, y aprovechando la oportunidad, un abrazo al Hospital Fran País, a ese extraordinario doctor y amigo Rodrigo Álvarez Cambra por la gentileza, lo mismo a Raúl Castro y Fidel Castro, ¿no? Siempre nos atienden con toda la hospitalidad, con toda la amabilidad del caso. Es más, en exceso. La operación ha sido un éxito, yo no tengo ningún dolor, pero durante 3 semanas no puedo asentar la pierna derecha, por eso pues me crea bastantes dificultades para movilizarme, pero pese a eso tenemos que cumplir con nuestros deberes como jefe de Estado, así que con muletas y en silla de ruedas llegamos a Cancún. Sí, qué bien que no faltó a la cumbre de la unidad, no podía faltar nada. No podía faltar, además recuerden ustedes que estoy como presidente pro tempore de UNASUR, así que la presencia mía era importante. Hablemos de UNASUR, que ha sido de todos los proyectos más recientes de integración, digamos, el mecanismo político que más eficazmente ha actuado también frente a los desafíos que han planteado los problemas en América Latina. Eso es lo bueno, que ya no son cosas retóricas que quedan en el limbo, sino que tienen resultados concretos. La propia comunidad que acabamos de crear fue precedida por el Grupo de Río, que tuvo una importante actuación en la crisis, recuerde, de marzo del 2008 entre Colombia y Ecuador. O sea, nunca se había resuelto un conflicto tan grave, de forma tan directa, tan frontal, como aquella cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana. Y lo mismo UNASUR, recuerde cómo actuó en la crisis boliviana. Entonces, además que UNASUR no es solo un espacio para resolución de controversias, sino un espacio para concretar integración energética, financiera, comercial, etcétera, en nuestra región. Y para los estándares internacionales, al menos vamos a pasos agigantados, ¿no? Por ejemplo, ya estamos construyendo una política de defensa regional, una política de seguridad, y se están construyendo varios planes, insisto, hasta de integración en cuanto a infraestructura, cosas que a procesos internacionalistas como la Unión Europea le tomó mucho más tiempo. Entonces, obviamente, tenemos que ir mucho más rápido, la integración tiene que rendir frutos concretos a nuestros pueblos para que nuestros pueblos crean en esa integración, pero se lo está haciendo. Por supuesto, siempre se puede mejorar, ¿no? El no ser perfecto no es una desventaja, es una ventaja porque nos permite ser mejores cada día. Entonces podemos ir más rápido, pero se está avanzando. Es claro que no estamos retrocediendo en esos aspectos. Contar con, digamos, líderes hoy en América Latina que tienen una preparación y tienen una idea propia de cuál debe ser el camino latinoamericano, nos, digamos, evitaría cometer los errores de otros. Estoy pensando, digamos, porque se alude mucho a la integración al estilo europeo, crear alguna comunidad, una relación tipo Europa. ¿Sería para América Latina ese el modelo a seguir en una integración? Bueno, hay muchas cosas que se pueden seguir del modelo europeo. O sea, el modelo europeo es bastante aleccionador y, digamos,
nos transmite muchos desafíos que tuvieron que enfrentar y lo hicieron exitosamente los europeos. Por ejemplo, usted ha mencionado una serie de conflictos que ocurren todavía en nuestra América, ¿verdad? Pero acuérdese lo que era hace 50 años Europa. En la Segunda Guerra Mundial se mataron entre ellos 50 millones de europeos, rusos, etcétera, y hoy, sin Rusia, pero 27 países, muchos de ellos enemigos, hace 50 años, pero en guerras generalizadas, guerras sangrientas, guerras mundiales, ahora prácticamente son un solo país. Entonces es una lección importante para cualquier región del mundo. ¿Cómo se organiza esa región? ¿Con qué sistema económico? ¿Con qué sistema social? Bueno, también podemos aprender mucho de los aciertos y de los errores de la Unión Europea, pero hay aciertos, como por ejemplo los fondos de compensación para los países más retrasados a nivel de desarrollo. Entonces creo que se pueden sacar muchas lecciones importantes para América Latina, el proceso de Unión Europea, pero por supuesto debemos construir algo propio. Claro, y ustedes también están dando lecciones a otras partes del mundo, porque digamos que un proyecto como el ALBA o la cooperación entre las naciones sin que medie interés financiero, estoy pensando, digamos, en la propia Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana o la envío de médicos a otros países. Mira, Erling, como siempre le digo al pueblo ecuatoriano, y se lo decía a mis alumnos cuando era profesor universitario, mientras que la Unión Europea tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, porque estamos hablando de 27 países con diferentes sistemas políticos, hay monarquías constitucionales, hay democracia parlamentaria, diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes sistemas incluso hasta económicos, aunque eso tiende a unificarse, ¿verdad? Nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto, porque es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces tenemos todo para construir esa patria grande como soñaron nuestros libertadores, Simón Bolívar, el propio Eloy Alfaro en Ecuador, José Martí en Cuba, ¿verdad? Entonces tenemos todo para crear esa patria grande. Yo veo el camino mucho más sencillo que el que tuvo que recorrer la Unión Europea. Y ya se han dado pasos importantes. Un ejemplo de lo que es integración y de los frutos que puede rendir esa integración es la Escuela de las Américas de Medicina en La Habana, ¿no? ¿Cuántos jóvenes en nuestra América han formado y cuánto bien han hecho? Usted, digamos que por un breve error dijo Escuela de las Américas, porque mal recuerdo. Escuela Latinoamericana de Medicina. Sí, pero dijo bien porque es más que latinoamericano. Hay estudiantes de Estados Unidos, de África y de muchos países. Sí, pero llamémosle nomás la Escuela Latinoamericana de Medicina, perdonen el lapsus lengua. Bueno, presidente, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur, para nuestro programa y que, bueno, que se concrete ese sueño que era de los próceres y ustedes por lo menos están empujando un poquito. Esperemos que no haya que aguantar otros 200 años. No vamos a esperar. Para alcanzar los otros sueños que ya serían de igualdad, ¿no? Hay muchos motivos de esperanza. Yo veo una gran voluntad integracionista, más allá, insisto, de las ideologías, los colores de los diferentes gobiernos. Entonces, creo que hay muchos motivos para esperanza y muchos motivos para esperar que cada día más se concrete esta integración y cada día se vuelva más realidad ese sueño de José Martí de tener nuestra patria grande, América Latina. Gracias, presidente, y gracias a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros en esta entrevista exclusiva del presidente Rafael Correa de la República de Ecuador. Hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.